cuando partió todo esto y nosotros supimos bueno, ya sabíamos de que íbamos a ser papá, nuevamente, nuestro segundo hijo, y partió todo esto y empezaron a llegar los pacientes COVID, tuvimos que tomar la decisión de poder alejarnos, por lo menos hasta que no tuviéramos asegurado las medidas de protección necesarias como para poder atender a los pacientes y no yo arriesgar a mi familia. Entonces nos separamos aproximadamente un mes y medio, eh, hasta que me tomaron PCR, hasta que tuve nuevamente la certeza de que no estaba infectado y que realmente las medidas de protección estaban funcionando. Tomamos esa Claro. decisión, pero esto es familiar, lo tomamos nosotros, para poder tener el resguardo, porque lamentablemente tampoco se tenía mucho conocimiento y hasta ahora tampoco se tiene mucho conocimiento de cuáles son las afectaciones que puede tener en un bebé, ¿ya? O sea, ¿qué Claro, pasa si la infección realmente pudiera tener algún tipo de contraindicación para el bebé? claro. Oye, y de la misma forma que me imagino que esto fue inesperado en el ámbito laboral, o sea, personal, no sé si en el ámbito laboral también, no sé si el hospital se planificaba que hubiera habido una pandemia, me imagino La que tal vez han verdad, tenido que cambiar formas de trabajar ustedes, por claro, ahí sé que incluso nosotros hemos la U tenido, se tuvo que separar. claro, nosotros de forma local, creo yo que la verdad hemos tenido la suerte de estar bastante preparados ya para los sucesos en torno económico, ya porque contamos con los insumos necesarios para poder atender a los pacientes, partiendo por eso, o sea, sin discriminar otro tipo de hospital, hemos tenido la suerte de poder tener las medidas de protección para poder atenderlo. Entonces, fue un tema de gestión y eso fue bueno. Segundo, sí tuvo que haber una reorganización interna para poder tener aislados a los pacientes que son portadores del COVID-19 con los pacientes que no son portadores del COVID-19. Entonces, sufrió una reestructuración gigante. Y creo que cabe mencionar que la cabeza de nosotros, a nuestros jefes directos, han jugado un rol fundamental en eso. O sea, la gestión que Claro. eso lleva ha sido fundamental para poder realmente prevenir el contagio cruzado entre pacientes COVID y no COVID. Porque lamentablemente esa es la idea, disminuir al mínimo la posibilidad de contagio. Oye, Juan Pablo, y me imagino que de una otra forma igual se trabaja con harto estrés, po, porque ya es complejo, me imagino que igual hay harta demanda, el riesgo tal vez de poder enfermarte. ¿Cómo se lleva un Claro. poco eso también en la interna? La verdad es, yo creo que es personal, es algo personal lo que yo puedo hablar, pero en general de la gente yo creo que todos estamos viviendo un momento de estrés, ¿ya? Tanto la gente que trabaja en el hospital como la gente que está afuera también tiene un grado de estrés. Lo que estamos adentro, y sobre todo en mi unidad, creo que sufrimos de un estrés intrínseco, tal vez unos lo demuestran más que otros, ¿ya? Pero en general se sufre más que nada en el hecho de que todos tenemos una historia detrás. Hay una casa, hay un hijo, hay una familia, un anciano que vive en alguna casa, y el miedo a enfermarlos a ellos yo creo que es lo que más miedo te puede llegar a dar. O sea, es lo más terrible porque como que tú juegas con la vida de otro, entre comillas, y ese es el miedo, o sea, no contaminarte para que no le pase algo malo al otro. Entonces, ese estrés ha sido manejado, yo creo que en forma personal y grupal también. El hospital nos puso a nosotros como unidad la posibilidad de tener un psicólogo que va todos los días, todos los días, Ah, pero eh, buenísimo. y nos da la posibilidad de contar qué es lo que está pasando, nos pregunta, hace videoconferencia en forma reiterada, no sé, tenemos su número de teléfono en caso de que, no sé, se encuentre ya sobrepasado. Hasta ahora, gracias a Dios, no nos ha pasado, la verdad. No hemos tenido alguna falla. Pero tenemos eso, hay un recurso por lo menos, y se ve preocupación de parte de él, mucha preocupación de parte de él hacia nosotros como por nuestra salud mental. Mm. Oye, ¿y cómo has vivido este tema de que, bueno, esto fue un fenómeno que se vivió a nivel mundial, pero ya en nuestro país se ha replicado este tema de que se reconozca la labor del funcionario de la salud? Eh, ¿Cómo se vive eso en la interna? ¿Cómo lo viven ustedes? De repente, por ejemplo, muchos a la hora que están llegando a su casa lo aplauden. Pero la verdad, personalmente yo no lo he vivido tan cerca, la verdad.
No he notado tal vez eso. Sí, lo he visto en redes sociales, lo he visto tal vez de repente cuando la gente da la gratitud por su paciente, por teléfono, ahí lo he visto reflejado. Pero en general, la verdad, no hemos tenido mucho cambio. La gente es bastante agradecida, siempre ha sido agradecida, por lo menos en el lugar donde yo trabajo, y se ha visto la misma forma reflejada hasta ahora. Si la diferencia es que ahora tratamos con otro tipo de paciente y es un poco más el resguardo que se toma, o sea, no hay visita, es como complejo, es un poco complejo el paciente COVID para nosotros. No hay Claro, visita, los pacientes no, por ejemplo, no pueden acercarse, solamente nosotros los vemos, la información se entrega por teléfono, entonces es difícil, creo que es difícil. El hospital ha hecho, la verdad, que gran labor en ese sentido porque ha acercado, a pesar de que es muy difícil poder acercar al paciente hospitalizado a su familia, el hospital lo ha logrado, o sea, hay entidades que han donado instrumentos, tablets, celulares, como para poder nosotros acercar al familiar o al usuario a su familia. Y eso la verdad es que a la familia la reconforta, a nosotros también, porque la verdad es que el paciente que está acostado ahí se ve solo. Nosotros somos su claro. apoyo y el paciente tiene su familia lejos. O sea, ni siquiera hay un momento, un lapso de visita. Entonces, pero la familia es muy agradecida y la verdad es que eso siempre para nosotros es reconfortante. Es complejo porque la muerte ya en sí es compleja, porque, bueno, tú Claro, trabajas directamente con la muerte siempre, pero un escenario así donde no puedo tocar, claro. no puedo Eso yo ver creo con que mis es lo más propios ojos, complejo. es que es súper Yo creo que es lo más complejo. complejo. Sí, yo creo que ahí ese punto es un punto álgido, que la verdad es que la gente hasta que no lo vive, realmente no le toma el peso a esta patología. Yo creo que el mensaje que más les puedo dar yo, porque no les puedo decir otra cosa, que esta patología es real, que esta patología realmente se ha llevado a gente, ya la gente muere realmente, y que el autocuidado es, yo creo que el pilar fundamental en este momento, porque es económico, es algo económicamente factible, o sea, no necesitamos más que mantenernos en casa, tratar de no tener tanto contacto, por favor, ya, si eso es primordial, lavarse las manos, o sea, algo realmente económico. Creo que son pilares fundamentales de esto para poder acabar de una manera un poco más drástica o tratar de aplanar un poco la curva y no llegar al hecho de tener a tu familiar, porque cuando te toca a ti, tener a tu familiar adentro, sin poder verlo, sin poder tocarlo, sin poder acercarte a él y solamente que alguien te entregue por teléfono información, sin siquiera saber si estás bien o estás mal, o sea, sabes, pero entre comillas, hasta que tú no lo ves, tú no te vas a quedar tranquilo. Entonces, yo creo que eso es lo peor que te puede pasar. Es mala, es una patología muy mala, la verdad. Eh, no sé, es Oye, duro. Juan Pablo, y la otra cara de la moneda también, pues. Me imagino que también te han tocado casos me imagino muchos casos pues, de gente que se ha recuperado. Claro, claro, la verdad Eh, hemos tenido pacientes recuperados. Hace poco sacamos a varios pacientes de la unidad bueno, tal vez no es por méritos de nosotros, si yo la verdad creo yo mucho en un Dios, ¿ah? Y siempre le digo a mis familiares que creo que hay alguien más grande que nosotros. Y algo fundamental de verdad que de repente hay algo que nos cuida, porque hemos tenido, la verdad, el privilegio de poder sacar a pacientes de ahí, y un orgullo poder contarlo, que realmente, gracias al esfuerzo de todos y a uno más grande, los pacientes salen con muchas otras consecuencias, porque eso tampoco se cuenta. La gente se olvida de la otra cara de la moneda, que de repente cuentan solamente lo bonito. Claro, el paciente salió, pero ¿en qué contexto mm, salió? Eh, los mm, pacientes de repente salen neuropáticos porque están muchos días en ventilación mecánica, 7 días en ventilación mecánica, sedados, con bloqueos neuromusculares, y esa parte de la moneda no se la cuentan, no le cuentan esa parte a la otra mm, gente. Hoy, claro, salvamos a 7 pacientes, pero salvar, ¿y qué calidad de vida les quedó después de eso? Porque hay una rehabilitación, la rehabilitación kinesiológica, por ejemplo, no se cuenta. El kinesiólogo no lo suman de repente y el kinesiólogo tiene una labor fundamental en este quehacer también. O sea, mm, después de que estar bloqueado 3 días con un bloqueo neuromuscular, o sea que el paciente no se puede mover, eh, queda con una neuropatía, le cuesta mover sus extremidades, hay una rehabilitación de por medio que lleva más días de lo que dicen que está. O sea, el paciente, claro, sale de la UCI, pero después se va a medicina, donde sigue el tratamiento y donde medicina hace una labor fundamental también para poder sacar a ese paciente lo mejor posible a su hogar.
súper interesante lo que nos comenta Juan Pablo, porque en realidad yo creo que nos hemos enfocado más en los números, preocupados de la curva y de un otro lado dejando un poco de lado lo que es la persona. Pues. O sea, Claro, efectivamente, el enfermarse tampoco no es un chiste, no, porque igual tiene consecuencias que perduran, como tú dices. Pues. Y también es por eso que hoy día quisimos invitar a Fernando también, quien es kinesióloga y también nos va a hablar un poco de ese otro lado. Igual es súper interesante. claro. Oye, Juan Pablo, si hoy día, por ejemplo, tú tuvieras que decirle algo a la gente que está en su casa, eh, ¿qué les dirías? Me imagino que hay personas mayores, hay personas con hijos, tú que trabajas a diario, hoy día se habla de estos superhéroes que están hoy día trabajando ahí, Yo ¿qué creo que mensaje le mira, yo creo que los grandes superhéroes son la gente de afuera. Ellos tienen el poder de poder ser los superhéroes de ahora. Nosotros, este trabajo lo llevamos haciendo años, ¿ya? O sea, el trabajo sigue siendo nuestro trabajo. Lo estamos haciendo como lo hacíamos hace 5 años atrás, sin pandemia. Los superhéroes de ahora tienen que ser ustedes. Son las personas que tienen que tener el autocuidado, entender que si tú te enfermas, por ejemplo, un joven, 20 años, se enferma, lo más probable es que ese joven no vaya a morir. Puede caer al hospital, puede tener una neumonía, pero lo más probable es que si no tiene alguna patología asociada de manera crónica, lo más probable es que ese hombre de 20 años va a salir. Pero no así un hombre de 60 años o más, con una patología asociada, que puede ser tu papá, puede ser tu tío, puede ser tu abuelo. Y ese paciente lo más probable es que caiga al ventilador mecánico y disminuyan sus probabilidades de sobrevida. Cuidémonos entre nosotros. Realmente nosotros podemos ser el superhéroe. Autocuidado es lo primero y por favor entiendan de que realmente esta patología puede matar, ¿ya? Y mata. O sea, no es un chiste. Y nosotros estamos viviendo lo que los grandes países vivieron hace meses. Nosotros recién lo empezamos a vivir ahora. O sea, a esto le queda todavía un poco. Eso yo creo que puede ser mi mensaje. Ahí está ladrando el Odino, ¿no? Tu perrito. Sí, sí, sí. Sorry, Juan sorry. Pablo, ha sido súper grata la conversación contigo. Creo que el objetivo se cumple. Aparte de llegar con un mensaje a las casas, entender que atrás de un médico, atrás de una enfermera, atrás de un kine, atrás de una TENS, a través del vigilante que está en el hospital, hay familias también. Po. Claro. Y que en realidad esto no es chacota tampoco. Po. Entonces, los profesionales hemos visto que en muchos países también se han enfermado, en nuestro país ya hemos visto algunos que han muerto, Sí. entonces igual hay que cuidarlos también a ustedes. Gracias. Y gracias por la oportunidad de ustedes, por dejarnos contar nuestra versión, que no es mucho, pero, pero es lo que nosotros vivimos. Súper, gracias Juan Pablo. Mira acá, estoy viendo los comentarios que están en el chat. Eh, ¿Qué nos dicen? A ver, los voy a abrir en un segundo. Carolina Quintana dice, la responsabilidad es para cada uno, súper importante el autocuidado. Gracias Carolina, Gracias. totalmente de acuerdo contigo. Juan No sé si hay Pablo, te invitamos. preguntas. ¿Me iba a decir algo? No sabía si tenía alguna pregunta. ¿Alguien tenía alguna No, pregunta? estoy viendo, no hay preguntas. Mira, acá te mandan un gigante abrazo. Gloria Oh, gracias. Chávez, Muchas de gracias. la Universidad de Concepción, te manda. Aquí estoy revisando el chat. Si alguien quiere escribir algo a Juan Pablo. Oye, Eh, Matías, ¿me dejas hacerle una pregunta? sí, dale, Gerardo. Sí, bueno, muy sencilla. Distintos medios de comunicación, desde de la comuna principalmente, y también desde el municipio sobre todo, y distintas agrupaciones, incluso creo que el Colegio Médico se ha pronunciado en su versión provincial, están instando, llamando hacia una cuarentena en Los Ángeles o a lo menos una barrera sanitaria, ¿cierto? No me acuerdo si ese es el nombre o una, sí creo que eso es, así se llama, ¿cierto? Una barrera sanitaria que es como una versión intermedia antes de llegar a la cuarentena. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Es necesaria efectivamente la cantidad de casos que hay hoy día lo amerita o basta hoy día con el autocuidado? Yo no soy experto epidemiólogo, pero mi opinión es que lamentablemente hay un grupo muy pequeño, pero importante de personas que es generalmente jóvenes, que malentienden la información y no han tomado las medidas necesarias para poder cuidar al resto.
Y bajo ese contexto yo creo que las medidas sí serían necesarias, porque es cosa de salir hoy a Los Ángeles a las 5 de la tarde, 4 de la tarde al centro y ver cómo la vida continúa normal, mientras que yo te cuento la otra parte que la gente muere. Y esa muerte no es una muerte ficticia, ¿me entiendes? ¿No? O sea, y es porque gente de repente no tiene el autocuidado. O sea, si tú me preguntas a mí como persona, yo diría, yo creo que esa barrera sanitaria, esa medida cautelar que hay que tener, yo creo que serviría mucho. Por lo menos para amortiguar un poco y poder nosotros tener el espacio con camas libres para poder atenderlos. No digo que no se van a enfermar, pero no sobrecargar al sistema, porque nosotros tenemos una cierta cantidad de camas. Y lamentablemente si esas camas se llenan, yo no puedo recibir a más, no puedo sacar a un paciente para recibir a otro. Y ese otro paciente queda postergado. Entonces, por el momento, sería lo ideal para nosotros así poder tener el espacio para poder tratar a los pacientes de forma más tranquila, que lleguen de a poco y no lleguen todos de una sola vez. Juan Pablo, mira, por acá tenemos otros comentarios. Emilanda dice, bendiciones. Carolina dice, agradecida de ti y de todos. Fernanda Antonia, un enfermero al 100%. Después tenemos Carolina Quintana, ella opina cordón sanitario. Renato Leiva dice, mucha fuerza para todos los de la salud, gran tarea, debemos cooperar en cuidarnos para bajar la carga, tener conciencia los que estamos afuera. Totalmente lo que tú estás diciendo, Juan Pablo, Renato está en la misma línea. Mira, Carolina también, otra opinión, dice, Santiago tiene cuarentena total y siguen siendo irresponsables. Pero yo creo que Santiago ha amortiguado su curva, la verdad, harto, porque debería haber sido mucho más. O sea, de algo sirve, por lo menos la irresponsabilidad es de la persona que lo incumple, pero en sí por lo menos obligas a cierta cantidad de gente, aunque sea el 10, el 20% de esa gente que está siendo irresponsable, a quedarse en su casa. Y así claro, por lo porque menos si no hubiera estado, el número hubiera sido mucho mayor. Claro, sería mucho mayor, y no nos dan las camas. Ahora, hace una semana atrás teníamos ocupado el 97% de las camas en Santiago, el 97%, o sea, quedaba el 3%, y se empezaron a trasladar a otros lugares. Entonces, es grave, sí es grave lo que está pasando, y no queremos ser una España más, ¿ya? Claro. Mejor prevenir, si es el punto, y es con medidas súper simples. Mira, Juan Pablo, acá hay otra opinión, dice Marcela, dice, hola, buenas noches, soy enfermera de salud mental, además de formar parte de un comité de ética asistencial en Los Ángeles. ¿Cómo que te pregunta acá? Te dice como si le ha tocado vivir este dilema de la última cama. ¿Qué criterios priorizan? No nos ha tocado, gracias, hasta ahora no nos ha tocado. Nosotros estamos en un estado de catástrofe, ¿ya? Entonces, bajo esas medidas, siempre han habido criterios de ingreso para poder tener el acceso a una cama de UCI, ¿ya? Siempre ha habido un protocolo a seguir para poder ingresar a un paciente a UCI. Eso partiendo, o sea, no es algo nuevo, es algo que lleva años, ¿ya? O sea, hay ciertos pacientes que no cumplen criterios para poder ingresar a una unidad. Eso es lo inicial. Pero hasta ahora no nos ha tocado. No hemos tenido ocupado el 100% de las camas. Hemos tenido la posibilidad de poder ir rotándolas de manera tal que a medida que se van desocupando la hemos podido poder llenando nuevamente con otro tipo de paciente. No nos ha tocado. Pero la verdad espero que no nos toque, por favor, porque es algo malo. Yo creo que no sea. Sí. Juan Pablo, mira, te tengo buenas noticias. Estamos transmitiendo por Facebook, ahí tenemos a 5 personas conectadas, acá tenemos a 35 personas, o sea, en tu charla hubo 40 personas. Batiste el récord. Creo que con tus palabras llegaste a la mente y al corazón de muchos. Depende de todos. Así que muchas gracias, Juan Pablo. A todos les pido que desde tu casa un fuerte aplauso a Juan Pablo. Te invitamos a seguir conectados. Así que gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Matías. Estimados, ahora vamos a pasar a nuestra segunda sesión. Tenemos algo bien entretenido. Vamos a estar con Verónica Jiménez. Verónica es ingeniera en administración de empresas, coach ejecutivo, y hoy día nos va a hablar de algo súper personal. Nos va a hablar del coach para así nosotros construir la mejor versión de nosotros. Verónica, ¿cómo estás? Hola Matías, bien, bueno, hola a todos.
agradecida por la oportunidad de participar y quería arrancar con esta oportunidad de lujo, de verdad, de dar las gracias a personas como Juan Pablo y Fernanda, que están trabajando en pro de todos, desde la primera línea, como dicen. Y realmente se agradece que estén hoy aquí compartiendo esa información y además todo el trabajo que están realizando. Gracias a ti, Verónica, por acudir a nuestro llamado. Creemos que tu mensaje puede ser súper valioso también porque aparte del cuidado sanitario que tenemos que tener, también hay un tema súper personal que tal vez a muchas personas hoy día le ha costado también, porque se pensaba que esta cuarentena tal vez al comienzo tenía una fecha muy corta, hemos visto que ha pasado el tiempo y eso también hace que empiecen las dudas, que nos empecemos a complicar. Tú por ahí me dijiste algo, una palabra que es súper importante, que es el salir de nuestra zona de confort. Claro. Pero para partir, Verónica, te quiero hacer una pregunta, que yo creo que es la pregunta que muchos se harán, porque yo te presento como coach. Y lo más probable es que ven el título y dicen coaching. Entonces, me gustaría que partiéramos por ahí explicando un poco qué es esto del coach. Bueno, el coaching o el coach, la idea es que es un proceso de una persona que te ayude a alcanzar las cosas que quieres en tu vida, ¿no? A través de un proceso de descubrir que tiene de autoconocimiento y después de plantearte plan y estrategias para poder conseguirlo. Eso Fantástico. a grandes rasgos, ¿verdad? El coach ejecutivo ya es algo más a nivel profesional, empresarial, pero para lo que estamos hablando hoy de mejores versiones sobre quién queremos ser dentro de este escenario de pandemia y qué autocuidado necesitamos integral, o sea, como el que mencionan, sabemos muy bien qué hacer en cuanto al COVID porque nos lo han repetido, nos lo explican el lavado de manos, pero hay muchas otras cosas como seres integrales que somos que nos hace falta aterrizar también para poder tener un autocuidado integral. Sí, no sé si Gerardo y tú me van a pasar a la siguiente. Sí, Gerardo, por favor, nos ayudas con la próxima diapositiva. Y comienzo con una frase que se usa en el coaching, de que los objetivos son sueños con patas, porque van a alguna parte, ¿no? Entonces, no son momentos en que vamos a decir que vamos a tener objetivos para producir y producir, porque hay que tener flexibilidad. Es un momento, pero que también dentro de esta pandemia, como lo comentaba Juan Pablo, es un desafío y una oportunidad para organizaciones de saber qué tanto nos podemos adaptar y cómo podemos poner, digamos, las mejores herramientas que tenemos cada uno en nuestra mochila al servicio de nosotros y de los que están alrededor nuestro, o sea, nuestra comunidad, desde el lado que cada uno estamos. Entonces, bueno, quería compartir un poco cómo aterrizar a veces esos objetivos, porque como obligatoriamente de alguna manera estamos en un proceso de transformación. Claro, claro. Queremos, o sea, que a pesar de que esta pandemia nos afecta de distintas maneras, igual seguir alineados con lo que es nuestra esencia y las cosas que queremos llevar a cabo, ¿no? Entonces, Verónica, bueno, yo quería dejarles con la siguiente lámina. Verónica, disculpa, te quería hacer una consulta. Sí. En general, me imagino que cuando las personas están en una situación compleja como esta, es súper bueno de repente aferrarse al futuro. En general, cuando una persona, el posicionarse en un lugar, un objetivo, tal vez, pero cuando estamos en una situación como esta, donde tal vez ni el mañana, ni la próxima semana, ni el otro mes, es como algo cierto, ¿se puede igual trabajar el coaching o se hace más complejo? Yo creo que la incertidumbre hoy, por supuesto que es mayor que en otros momentos, ¿no? En otros momentos quizás tenemos como una falsa sensación de control de las cosas que están pasando. Y esto nos hace como reflexionar de que
finalmente hay fragilidad y tomar importancia en qué cosas queremos para nosotros. Y se puede trabajar el coaching, pero, digamos, tú vas logrando como pequeñas cosas que tú vas trabajando que se acercan a esa mejor versión que quieres ser tú. Y sí son momentos que nos vemos desafiados a trabajarlas desde distintas posiciones, como a los emprendedores que le ha tocado reinventarse. Y por supuesto que ahora estamos en un modo, o sea, de supervivencia. Pero justamente el irnos monitoreando y poder ser fiel a esas cosas que vamos queriendo nos ayuda a construir y ir tomando un día a la vez, sí. Con días emocionalmente, pero lo bueno es saber qué tienes en la mochila para recurrir a esas cosas cuando lo necesites. Y porque igual todos los seres humanos necesitamos tener la esperanza de que vamos a llegar a las cosas que queremos llegar. Y es ahí que yo quería invitarlos a hacer un ejercicio de reflexión, Genial. de coaching, que cada quien pueda hacer. Y sí, con ese largo plazo que quizás ahora se ve más amenazado que en otros tiempos. Pero de aquí a unos 5 años, se imaginarán que pueden salir en una portada de una revista. Y qué historia quieren que se cuenten, ¿no? ¿Qué historia quiere que se cuenten de uno? Y en esa historia tengo como diálogos, descripciones de colores, porque es integral, o sea, además, porque siempre se va mucho a lo profesional, a éxitos muy concretos, las personas se van mucho en esa dirección, pero es eso de que somos seres integrales y saber, imaginarse que si están en esa entrevista que les hacen en 5 años, también saber con quién la van a celebrar, si están esas personas en la vida nuestra, si las queremos o no, preguntarnos cómo va a estar nuestro estado de salud, cómo estamos, cómo queremos ahora estar, qué tan cerca estamos ahí. Y por supuesto irlos alineando, ¿no? Y en eso está, en ese viaje está esos pequeños objetivos, son mejores que necesitamos hacer, nuevos hábitos que necesitamos incorporar. Y quizás en otros momentos no era tan necesario, no era tan vital, hábitos de autocuidado, por supuesto, en estos tiempos, pero también hábitos de salud mental que necesitamos tener en estos días. ¿Nos podrías contar, por ejemplo, algunos hábitos que, por ejemplo, tú recomendarías como que la gente pueda hacer en sus casos hoy en día? No, o sea, no quisiera recomendar algo específico. A mí, por ejemplo, me funciona muy bien el mindfulness, que está tan de moda y se consigue tanta información. A veces simplemente concentrarte en tareas típicas como, bueno, ya va, una cosa a la vez. Ahora voy y hago mi cama. Luego hablo con tal persona. Simplemente tomarte el momento de cada cosa. Pero justamente cada uno es muy particular qué cosas nos hace bien y qué no. Y por eso es importante lo de conocernos. Como digo yo, cuando tienes listas de música, sabes que tienes listas de música para distintos momentos. Entonces también saber qué te hace bien para distintas situaciones. Entonces, es importante estar claros con eso para poder ir en ese sentido. Y hay un ejemplo, que les voy a dejar un ejemplo de esto de un coachee. Coachee es la persona que hace el proceso de coach. Que por ejemplo, los cosas que tú puedes ir practicando en pro, él llegó al proceso de coaching diciendo que el objetivo él venía porque él no podía seguir cediendo ante el jefe, por ejemplo. Y ese no ceder ante el jefe es algo que realmente se puede terminar traduciendo en poder poner límites de forma adecuada. Y en ese proceso de ver pequeños ejercicios, hizo ejercicios tan chistosos como ir a
supermercado y pedir 100 gramos de queso, y si te decían, me pasé, 110 está bien, no, solo 100. Apenas eso, a él le costaba mucho. Y haciendo pequeños ejercicios así que nos podemos poner nosotros para ir practicando cómo poner un límite. Descubrir creencias que a veces nos limitan. Él descubrió que por cómo había crecido o como había sido educado, las personas que no eran complacientes eran malas, y simplemente se dio cuenta que no, y realmente al concientizarlo y saber que no es así, pudo deshacerse de eso, fue haciendo pequeños ejercicios, como digo, hasta que llegó a tener la conversación que quería tener con el jefe para cambiar de estrategia en la empresa, y la logró, y fue un tremendo éxito logrado, pero fue llevado durante un tiempo y lo creó como hábito. Y entonces ahí es donde vas pasando como al siguiente paso que te acerca a las cosas que tú quieres para tu vida. Fantástico. Verónica, ¿sabes qué? Creo que una conclusión súper interesante de lo que nos has expuesto es que el autoconocimiento es clave, ¿eh? Y hoy día creo que de repente, como estábamos con la rutina y el trabajo y los hijos, como que de repente no había mucho tiempo para pensar, po. Y hoy día como que el estar más en la casa de repente ha hecho un poco que nos tengamos que enfrentar un poco a nosotros mismos. Y eso nos ha complicado un poco. No sé si nos puede hablar un poco de eso. Bueno, es muy personal lo que nos resulta a cada uno de mirarnos un poco al espejo, como dices tú, ¿no? Nos enfrenta a ciertas verdades, o nos enfrenta a qué cosas son más importantes. Pero como decía, es también una oportunidad de ver realmente hasta qué punto, cuando se vaya regresando, cuando nos reinventemos todos un poco dentro de esa nueva normalidad, cómo va a ser. Qué tanto quiero regresar a cosas que tenía antes y qué tanto no. Y eso va a depender mucho de cada caso, pero es muy interesante el ejercicio, o sea, nos obliga un poco a mirar hacia adentro y ver qué cosas queremos seguir teniendo. Súper, en general, nos has planteado una herramienta que es súper interesante. Creo que hoy día, más que nunca, va a ser interesante el aplicar estos conocimientos, porque creo que hay dos formas de terminar la pandemia: llegar con mucha energía para enfrentar lo que se viene, o terminar así pésimo. Y creo Sí. que lo ideal es llegar con mi mejor versión, como tú lo dices. Sí, y ahí tenemos que tener flexibilidad, porque obviamente emocionalmente no todos los días vamos a estar con todo el power así. Va a haber días más difíciles que otros, pero lo bueno es eso, saber que recorrer. No sé si puedes pasar la otra lámina para Gerardo, por favor. Gerardo. Bueno, en la otra lámina, lo que le hablo un poco de preparar este viaje, y lo que digo yo, la mochila con todas las herramientas que tengamos, las que queremos tener, ¿no? Y hay unos tips ahí un poco importantes, que es que el objetivo sea lo más específico posible, porque a veces decimos cosas muy en general, como, por ejemplo, cuidarnos. Bueno, ¿qué es cuidarnos? Bueno, en este momento es quedarte en casa, lavar las manos, preocuparte por tu estabilidad, tus emociones, o sea, saber cómo manejarlas, porque seguramente tienes un entorno con el que compartir, y la idea es que todos podamos generar valor desde la posición que cada uno está. El lenguaje positivo, lo que comentaba un poco una cosa es no ceder y otra cosa es poner límites sanos. Proactivo se trata de que somos nosotros los que vamos a hacer el verbo, ¿no? A veces parece poca cosa, pero poner todas estas cosas por escrito, hacer la lista de cosas que queremos, las que tenemos, y redactar esas cosas que queremos, sabiendo que el verbo lo vamos a ejecutar nosotros, no es que alguien más Claro. viene por ahí. Y evaluar, porque a veces es una oportunidad también para decir, yo estaba encaminado, iba por una dirección, y resulta que estoy viendo que el costo de oportunidad
es decir, lo que dejamos atrás o lo que dejamos de hacer por hacer eso en que estábamos enfocados, no era realmente compatible, por ejemplo, con la vida familiar. Entonces, hoy en día es ver hasta qué punto queremos cada cosa. Y una vez que tengamos mayor claridad, o si en estos momentos simplemente necesitamos hacer una versión que sobreviva a esta parte, es organizar y escribir y tener qué recursos tenemos, no solo económicos, sino de personas, de amigos. ¿Cuál es el mejor amigo al que le voy a preguntar para cada ciertas cosas? Monitorear cómo vamos y todas esas cualidades que sé que ya tengo, lo del autoconocimiento que hablábamos, que ya tengo en mi maleta, y cuáles nuevas necesito para ir más cerca de las cosas que quiero que se digan en esa historia de mí de aquí a un tiempo, ¿no? Genial, creo que están súper buenos estos tips. De la misma forma que, por ejemplo, se ha dicho que las empresas tienen que replantearse cosas, los emprendedores tienen que replantearse cosas, el sistema de salud se tuvo que replantear y todos se han tenido que replantear. Creo que también esto es interesante, o sea, para cada uno. Y Exacto, es empezar interesante por casa, prepararse en ¿no? esto. Empezar Exactamente. por casa y como se dice, que las empresas ahora necesitan realmente tener propósito, más allá de lo económico. Si se van a los números ahorita mismo, seguramente muchas no van a dejar de existir, pero si tienen un propósito más global, van a poder soportarse sobre eso también, ¿no? Y lo mismo nosotros, o sea, generar valor desde donde estamos. Estamos súper claros, el mundo está cambiando y va a cambiar fuerte. Y vamos a tener que, como tú dijiste, ser súper flexibles también en ese camino. Así que nuevamente te quiero dar las gracias por haber participado con nosotros. Creo que hoy día nos entrega herramientas súper buenas para poder llevar esto también en el ámbito personal. Como te dije, no tan solamente importa el tema higiénico, sino que el tema personal hoy día es súper fundamental. Creo que en general, todas las personas que ahora están en esta sesión, tenemos vastas personas, tenemos 39 más 5 en Facebook, tenemos 44 personas conectadas, Verónica, así que igual te felicito, creo que a la gente le ha gustado tu charla, y lo invito, está el chat abierto, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario con respecto a la charla, así que yo voy a estar atento acá al chat para poder hacerte llegar cualquier comentario que nos vaya llegando. Verónica, para ir cerrando, no sé si te gustaría entregar un último mensaje también. Pues lo de ir ahora mismo, lo que digo, por el autocuidado integral, ¿no? Y elegir, saber que podemos elegir quién podemos ser ante todo esto, es cuestión de elección de nosotros mismos, qué versión vamos a querer dar ahora que cambiaron las reglas del juego, por así decirlo. Tú lo dijiste, cambiaron las reglas del juego. Súper bien. Acá Camila Gutiérrez nos dice muy importante el autocuidado, o sea, está 100% en línea contigo, así que muchas gracias, Verónica. Que esté muy bien. Te invitamos a que Gracias. siga atenta con nosotros. Vamos a pasar a nuestra tercera actividad con Fernanda. Acá te mandan más mensajes. Dice, bravo, Vero, muy bien. iPhone dice, excelente consejo, gracias por darnos otra visión. Carolina Quintana dice, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Un aplauso a la distancia. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. Y Milanda dice, grande Vero. Bueno, amigos, continuamos con nuestra sesión del día de hoy, en nuestra sexta sesión. Estamos con una súper buena participación. Gracias a todos los que nos están siguiendo en estos momentos. Y ya para ir cerrando, voy a invitar a nuestra tercera participante, Fernanda Palma, quien es kinesióloga y trabaja en la UPC infantil del Hospital de Los Ángeles. Fernanda nos va a hablar sobre prevención, enfermedades respiratorias y COVID-19. Fernanda, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien, ¿y ustedes? Bien, Fernanda, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tú sabes, Fernanda, que nosotros siempre en la tercera actividad que hacemos en diálogo nos gusta hacer cosas un poco más prácticas. Y hoy día te hemos invitado a eso. Queremos que nos enseñes tips
sé que nos va a explicar varias cositas, pero son cosas que vamos a poder ocupar a diario en nuestro hogar. Pero antes de ir a eso, quiero que un poco nos cuentes tú como kinesióloga. En general se piensa que el kinesiólogo solamente trabaja con temas de movilidad, ejercicio, pero hoy día nos hemos dado cuenta que en realidad la labor del kinesiólogo es mucho más amplia. Hoy día están siendo súper importantes en lo que es la pelea contra este COVID-19. Cuéntanos un poquito más. La verdad es que tienes mucha razón en eso. Nosotros somos profesionales de salud que nos basamos en el estudio del movimiento humano. El movimiento humano en todo sentido, ya sea en las áreas como por ejemplo de rehabilitación o traumatología, así como el sistema respiratorio, que es lo que en este caso nos atañe más por el COVID-19. Es el estudio en el fondo del cuerpo humano y todo lo que tiene que ver o su funcionamiento en relación al movimiento. ¿Sí? Estamos a cargo o en el fondo tenemos acción sobre el sector privado como el público, en los diferentes niveles de atención, en atención primaria pueden encontrar kinesiólogos como en los CEFAM o CECOF, también en los hospitales de la familia y comunidad, y también en hospitales de más complejidad, como en este caso el hospital y unidades de cuidado intensivos, que es como lo más alto, digamos, de complejidad. Estamos a cargo de la prevención, de la promoción y de la habilitación y rehabilitación de varias patologías. Así que es como bien amplio en realidad en lo que nos podemos desempeñar. Fernanda, de hecho, por lo que entiendo, tienen un rol súper importante incluso hasta con los respiradores automáticos, ¿no? Exacto. Mecánico. Claro, una de las especialidades, el Colegio de Kinesiólogos de Chile creó una asociación nacional que acredita diferentes especialidades de kinesiólogos. Entre ellas, por ejemplo, neurokinesiología, especialistas en trabajar con adultos mayores, que son los especialistas en geriatría, kinesiólogos especialistas en el área deportiva, kinesiólogos especialistas en el área intensiva, que son, en este caso, somos quienes estamos a cargo de una de las funciones, digamos, tiene que ver con el tema de la ventilación mecánica. Y eso se basa o se da principalmente porque nosotros nos manejamos mucho, somos expertos en el movimiento del sistema cardiorrespiratorio. Entonces, como analizamos mucho el movimiento, tenemos varias nociones en relación a eso. ¿Ya? De eso se trata un poco, como la ventilación mecánica es un soporte que se da para reemplazar la función del sistema cardiorrespiratorio. Entonces, como estudiamos mucho eso, nos dedicamos harto también a eso. ¿Ya? Pero tiene que ver un poco como con todo el cuerpo, en el fondo, con todo el sistema. Claro, claro. Me queda clarísimo, Fernanda. Creo que es súper bueno también para que la gente entienda que es mucho más compleja en sí la labor de un kinesiólogo. Y ya, pues, o sea, quiero ver esto, quiero que nos expliques cosas que en realidad tal vez puede que muchos incluso lo estamos haciendo mal en nuestras casas. Es súper importante lo que tú ya nos vas a hablar. Lo primero que vamos a hablar va a ser respecto a cómo podemos prevenir enfermedades respiratorias en general. No solamente del COVID, sino que aprovechando la instancia y agradeciendo la participación, voy a hablar un poquito de cómo podemos prevenir enfermedades respiratorias en general, ¿ya? Como estamos en invierno, no deja de ser importante. A pesar de que actualmente hay poca circulación de otros virus y enfermedades respiratorias, todavía están presentes y esto nos va a servir no solo para la pandemia, digamos, sino que les puede servir para el futuro, ¿ya? Lo más importante para prevenir enfermedades respiratorias es el lavado de manos, ¿ya? No sé si están todos viendo la pantalla, hay una imagen que es de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda... pueden hacer zoom y ver de más cerquita la imagen. Ya. En esta pantalla, digamos, aparece, en esta lámina, cómo debemos hacer o efectuar un buen lavado de manos, ¿ya? La idea es que esto tenga una duración de al menos 40 segundos y hay varios pasos, son 11 pasos, que nos explican cómo podemos lavarnos las manos correctamente, ¿ya? Lo que quiero destacar de esto es que no es solo echarse agua y jabón, sino que hay que refregarse y pasar el jabón con el agua por el dorso de la mano, entre los dedos, ¿ya? Y eso mejora, obviamente, la eficiencia y el barrido de los microorganismos, ¿ya? Entonces, algunos dicen que no se puede rezar un Padre Nuestro, cantarle un cumpleaños feliz, pasar los 40 segundos, ¿no? Exacto, entre 40 y 60 segundos. Depende del ritmo que uno cante, pero si uno canta al ritmo que corresponde, como coro, ahí dan los segundos. Así que la recomendación es que se laven las manos como corresponde en el fondo, ¿ya? Y esta información la pueden descargar ustedes de la página de la Organización Mundial de la Salud. Está esta información abierta a todo el público
y hay recomendaciones también, un poco de las recomendaciones de las que les voy a seguir hablando hoy día, ¿ya? Si no nos lavamos las manos, hay otra opción que es el desinfectarse las manos. No sé si Gerardo podrá ¿Ya? pasar la otra lámina. Aquí estamos hablando ya del alcohol gel, ¿o no? Exacto. El desinfectarse las manos tiene que ver con el alcohol gel, ¿ya? Y quiero mostrarles que en el fondo, si usamos alcohol gel o nos lavamos las manos, aún así hay que hacer los pasos muy parecidos. Hay que pasarse por el dorso de las manos el alcohol gel, entre los dedos, por ambas manos, ¿ya? Entonces es un proceso que no es tan a la ligera alcohol gel por la palma de las manos, sino que hay que hacer todo el proceso, ¿ya? Idealmente, de esa forma vamos a prevenir más todavía el contagio o la mejor eliminación de los virus o bacterias que pueden estar en nuestras manos, ¿ya? Entonces, primera cosa, lo más importante entonces para prevenir la enfermedad respiratoria es el lavado de manos, ¿ya? O desinfectarlo en el caso contrario. Esta desinfección también tiene que durar al menos 20 segundos, ¿ya? Otro punto muy importante es que evitemos el contacto con personas enfermas, ¿ya? Entonces, parece lógico decirlo, pero muchas veces estamos expuestos o podemos prevenir el contagio a personas enfermas, ¿ya? No visitar casas o familiares que estén con personas enfermas, ¿ya? Porque eso obviamente aumenta el riesgo de contagio. En lo posible también evitar el hacinamiento, ¿ya? O lugares muy aglomerados o espacios públicos cerrados, como por ejemplo el mall. En estas épocas de invierno siempre hay mayor circulación de virus y bacterias, ¿ya? Otra cosa importante que quiero recalcar es que debemos cumplir, obviamente, con las vacunas que el Ministerio genera campañas de vacunación, ¿cierto? Sobre todo en este caso con la de la influenza, que es un virus que durante invierno aumenta mucho en circulación, ¿ya? Entonces las vacunas también es algo muy importante. Otra cosa que Ese nos es va a un ayudar... tema súper tocado, Fernanda, disculpa el tema de Sí, no de te la preocupes. vacuna, que de hecho, por ejemplo, este año se adelantó lo que fue la vacunación contra la influenza, y en general ha sido súper positivo los comentarios que se han escuchado con respecto a eso. O sea, Sí, de una u otra manera nos da a demostrar que efectivamente la vacunación es algo súper importante, y de hecho eso es lo que estamos pidiendo hoy día, una vacuna contra el coronavirus. Te lo digo porque exacto. hay corrientes de personas que de otra forma plantean de que como no a la vacuna. Exacto, no, la verdad es que estamos rogando todo porque se genere luego una vacuna. Ahora, lo más probable es que esta vacuna no vaya a evitar que nos enfermemos de coronavirus, sino que, así como la vacuna de la influenza, lo que va a causar es que nos enfermemos menos graves de la enfermedad. Entonces, Claro, porque ya vamos a tener una cierta cantidad de anticuerpos, me imagino. exacto, entonces va a generar un impacto no dimensionado en salud. Por eso que es importante, obviamente, en cuanto salga la vacuna, que tengamos la posibilidad de administrarla para todos y que sea masivo. Otras consideraciones que hay que tener para prevenir enfermedades respiratorias es que idealmente nos mantengamos con una alimentación balanceada, ¿cierto? Ojalá rica en frutas y verduras, lo que recomiendan en el fondo como dieta sana, ¿ya? Debemos ventilar diariamente, ¿ya? Y esto con respecto al coronavirus me quiero detener un poquito. La verdad es que nosotros debiéramos ventilar por espacios diariamente, es decir, si estamos en la habitación, salir de la habitación, ventilar 5 minutos para que haya cambio de aire. Esto genera que haya menos carga del virus, ¿ya? Especialmente del coronavirus, o menos carga viral en general, ¿ya? Entonces es algo muy importante y que a pesar de que haya más frío fuera o cambios de temperatura, nosotros podemos irnos a otro lugar de la vivienda, digamos, mientras tanto ventilamos ese sector para después ventilar el otro y así, ¿ya? O sea, no se ha demostrado todavía qué tanto impacto genera, pero sí se sabe ya que la carga viral, es decir, cuánto virus hay acumulado, es importante, ¿ya? Así como también cuánto tiempo nosotros permanecemos en esos espacios más infectados, ¿ya? Por eso que el ventilar todos los días, el ventilar diariamente todos los espacios, es algo muy recomendado, ¿ya? Especialmente ahora por el COVID. Otro punto es que si obviamente tosemos o tenemos estornudos, deberíamos hacerlo sobre el antebrazo, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque si nosotros tosemos o estornudamos sobre las manos, nos quedan todos los microorganismos sobre las manitos, ¿ya? Entonces uno debería estornudar o toser siempre con el antebrazo, ¿ya? Si tenemos secreciones, eliminarlas idealmente sobre algún papel desechable para luego eliminarlo en un lugar cerrado, ¿ya? Inmediatamente en el fondo. Y otra cosa importante ante todas las enfermedades respiratorias es que siempre exista un tratamiento
a una buena adherencia al tratamiento crónico de algunas enfermedades respiratorias crónicas, como por ejemplo el asma, el EPOC. Siempre es mejor mantener una buena adherencia porque eso evita, en la mayoría de los casos, que las enfermedades sean más exacerbadas, es decir, que uno presente aumento de síntomas, ¿ya? Siempre uno se enferma, pero más suave, para que lo entendamos todo. Entonces, por eso es importante que si tenemos un tratamiento crónico, nos mantengamos adheridos a él, sobre todo ahora, ¿ya? Por el COVID. Fernanda, te quería hacer una consulta. Tú, bueno, nos comentaste sobre el lavado de manos y también del uso del alcohol gel. Te quería hacer como un versus. Eh, ¿El alcohol gel tiene el mismo efecto que el lavado de manos? ¿O con el paso del tiempo este podría no ser tan positivo? Sí, mira, hay unas recomendaciones que dicen que uno, después de 5 veces usar alcohol gel, uno sí o sí deberá hacer un lavado de manos. ¿Ya? O sea, el lavado de manos siempre es mejor que el alcohol gel, ¿ya? Pero si nosotros tenemos la posibilidad de usar hasta 5 veces alcohol gel, y eso equiparía, digamos, los lavados de manos, hasta esa cantidad de veces. ¿Se entiende? Lo otro, que algunos se preguntarán también el tema del jabón, cuando me lavo. ¿Quién más recomendable? ¿Un jabón en barra o un jabón tal vez líquido? El jabón líquido siempre acumula menos infecciones que el jabón en barra, ¿ya? Entonces, si hay que recomendar uno de los dos tipos de jabones, es mejor un jabón líquido. Pero este jabón no debe cumplir ninguna especificación, no tiene que ser un jabón antibacterial, nada de eso, ¿ya? Jabón. Jabón, en realidad la espuma que genera el jabón es lo que nos ayuda con el barrido de los microorganismos. Otra cosa que también creo que es importante, no sé si estaba considerado dentro de los consejos el tema de la mascarilla. Sí, mira, ahora voy a hablar un poquito respecto al COVID especialmente, ¿ya? O al coronavirus, cómo lo podemos prevenir. Primero tenemos que tener claro que este virus se transmite por gotitas y contacto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tosemos, estornudamos o hablamos y estamos contagiados, podemos contagiar al resto de las personas siempre y cuando estén expuestos directamente a las gotitas, ¿ya? Es decir, a las mucosas. Por eso que uno debiera no tocarse la boca ni los ojos, ¿ya? O la nariz, porque ahí tenemos mucosas nosotros, ¿ya? Entonces es muy fácil que uno lleve el contagio a estos sectores, ¿ya? Y el otro tipo es el contacto, que quiere decir que si yo toco superficies contaminadas, también puedo adquirir el virus, ¿ya? Entonces, salió hace poquito, hace el 1 de junio se publicó el primer estudio que habla un poquito de cómo nos protegen estas medidas de protección que estaban establecidas para el coronavirus, qué tanto influyen, ¿ya? Este es un estudio de Lancet que nos habla de la distancia física, cómo nos mantenemos con el distanciamiento social, el uso de máscaras y el uso de protector ocular. ¿Ya? El primer estudio que habla un poquito de qué tan efectivas son estas medidas. Esto sin mencionar el lavado de manos, que por supuesto es muy efectivo, ¿ya? Era para evaluar estas otras cosas. Entonces, no sé si alcanzan a notar bien, pero el distanciamiento físico, si nosotros no hacemos distanciamiento físico, tenemos entre un 8 y un 12% más de probabilidades de enfermarnos por coronavirus, ¿ya? Y si hacemos distanciamiento social de al menos 1 metro, y es mejor más metros, ¿ya? Pero desde al menos 1 metro, disminuimos la probabilidad de contagio a la mitad, o a menos de la mitad, entre un 2 a un 6%, ¿ya? Entonces, este estudio es bastante bueno en ese sentido, porque nos habla de qué tan efectivas son las medidas, y si además, si sumamos unas a otras, vamos a ir disminuyendo más las probabilidades de contagio, ¿ya? Ahora, lo principal siempre es el lavado de manos, ¿ya? Y el distanciamiento social. El uso de máscaras, ¿ya? Disminuye el riesgo de exposición, es de entre un 4 y un 17%, lo disminuye entre un 1 a un 3%, ¿ya? Y la protección ocular, de un 16%, baja a un 5% de probabilidades de contagio, ¿ya? Entonces voy a hablar un poquito, me voy a tener aquí un poquito, Matías, en cómo usamos las máscaras, ¿ya? Existen distintos tipos de máscaras. Me dejaste sorprendido con la protección ocular. Sí. Es alta la probabilidad de contagio por el ojo. Exacto, lo que pasa es que, como te dije, si alguien tose o habla, elimina gotitas muy chiquititas, ya, partículas muy chiquititas, y eso llega a la mucosa directamente del ojo. Por eso que es importante el uso de mascarillas, ¿ya? Hay algunos tipos de mascarillas
que no nos protegen a nosotros, sino que protegen al resto. Y que eso es lo más común, ¿ya? El tipo de mascarillas que usamos nosotros los clínicos como quirúrgicas no nos protegen a nosotros en general, ¿ya? Voy a mostrar algunos tipos, sino que protegen más al resto, de que nosotros expulsemos partículas, ¿ya? Es por eso que es tan importante de que todos usemos mascarillas, ¿ya? O si hay una persona que no está ocupando, está contagiado, nos puede contagiar igual a todo el resto, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos tipos de mascarillas. Esta es como la clásica mascarilla quirúrgica. No sé si se ve bien. ¿Ya? Siempre existen dudas como a qué lado la uso, ¿cierto? Lo principal es que nos Fernanda, guiemos por... disculpa, Dime. ¿me puedes dar un segundo? Es que le quiero pedir a Gerardo si puede sacar la diapositiva, eso, para ver esta más grande. Ahí está, ya. Ya, lo principal es que nos guiemos por, traen esto un alambrito o una laminita, ¿cierto? De plástico, en general es alambre. Entonces, esta parte va siempre hacia arriba, porque es la que se fija en la nariz, ¿ya? Y como vemos, a qué lado va, es por los pliegues, ¿ya? Siempre los pliegues, el último pliegue tiene que ir mirando hacia abajo. No sé si se alcanza a ver. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, se ve hacia abajo y ahí no, va hacia arriba. Entonces, el lado que va hacia abajo es para afuera, ¿ya? Entonces, la forma adecuada de colocarla es... Ocupan la mascarilla para un lado, se la sacan y la ponen para el otro lado. Claro, eso no es correcto, ¿ya? Sobre todo, o sea, idealmente yo voy a dar algunos tips ahora de qué cosas podemos hacer y qué no debemos hacer con la mascarilla, ¿ya? Una de las cosas que no debemos hacer es esa. Entonces, cuando nos tomamos la mascarilla, lo ideal es que antes de ponernos la mascarilla nos lavemos las manos, ¿ya? O nos desinfectemos con alcohol gel, eso primero, ¿ya? Por si es que tenemos algún resto de virus en las manos, ¿ya? Entonces nos colocamos en la nariz, fijamos el alambrito aquí y fijamos las sujeciones que se tienen por un lado, ¿ya? Para las orejitas. Y después tenemos que hacer una extensión de la mascarilla para que nos quede cubierto el mundo, ¿ya? Uno la ajusta y después no la toca más, ¿ya? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha. Es que Sofía se escuchaba tu micrófono. Sofía, ¿podías apagar tu micrófono, por favor? Sigue sonando. Entonces la idea es que no toquemos después la mascarilla, ¿ya? Una vez puesta. Es un error muy frecuente que se ve mucho, es que después la gente se comienza como a ajustar la mascarilla porque se le corre de la nariz, ¿cierto? O se la bajan y la dejan colgando aquí, y después se la colocan de nuevo, ¿ya? Ese es un riesgo porque si nosotros pensamos la función... La gente lo ocupa de bufanda, yo he visto muchas veces como están como de moda, ¿eh? Como la bufanda, claro, el cuello. Entonces es un riesgo porque en el fondo lo que hace esto es que recibe todas las partículas, las gotitas ya del virus. Entonces, si tú la tomas después para acomodarla y todo, lo que estás haciendo es llevando el bicho a tus manos y posiblemente a tu vehículo o donde sea que antes, digamos, tocando, se sigue esparciendo. Entonces, por eso es que es importante que una vez puesta la mascarilla, no se saque más, ¿ya? Si se saca, hay que sacarla así, desde aquí atrás, sin tocarla por delante y eliminarla, ¿ya? Esa es la mejor forma de usarla en el fondo. Hay otros tipos de mascarilla como esta, por ejemplo, que tiene amarritas. Seguimos el mismo principio, ¿ya? Como a aquel lado la uso, siempre el alambrito va hacia arriba y los pliegues, el último pliegue va mirando hacia abajo, ¿ya? Te das cuenta que ahí no es, sino que ahí es, ¿ya? En general, el color más fuerte es por fuera. Entonces, esta se amarra. Se fija la nariz, se amarra aquí, a la altura de la nuca, y la otra tirita se amarran por el cuello, ¿ya? Van por abajo hacia el cuello, guardando aquí el mentón, ¿ya? También cumpliendo el mismo principio, y esta amarrita va alrededor del cuello. No la tocamos ni la sacamos hasta que tengamos que eliminarla, ¿ya? Entonces, para sacarla, después desatamos las tiritas inferiores o la rompemos desde atrás, pero esto es lo recomendado, ¿ya? Para que esto no contamine nada, y luego desatamos las tiritas de arriba y la eliminamos, ¿ya? Entonces, estas mascarillas no pueden reutilizarse, se desechan después de un uso o después más o menos aproximado de 4 a 6 horas dependiendo de la humedad. En el fondo, si se humedecen, uno debería cambiarlas sí o sí porque ya no se cumple el principio de que no contaminemos al resto, sino que las partículas se traspasan, ¿ya? Hay otros tipos de mascarillas que son estas, que algunas personas han tenido acceso a ellas, que son las KN95 ya, o N95, que cumplen los mismos principios, ¿cierto? Se ajustan y todo, pero las diferencias son que algunas de estas mascarillas nos protegen también a nosotros, ¿ya? No solo al resto, sino que también a nosotros.
En el fondo, si todos usamos mascarilla, tenemos mucha menos probabilidad de enfermar al resto y de enfermarnos a nosotros también, ¿ya? Entonces, recalcamos lo del autocuidado, siempre es mejor eso, ¿ya? ¿Qué pasa con las mascarillas que se confeccionan caseras? Hay recomendaciones nuevas que salieron ahora, o sea, lineamientos más oficiales, digamos, porque esto va cambiando día a día, hay cosas nuevas todos los días. Claro, ¿Ya? todos los días se aprenden cosas nuevas. Exacto, entonces ahora se recomienda que estas mascarillas que se hacen o que se confeccionan tengan al menos 3 capas, ¿ya? Mínimo 3 capas. De esas, una que tenga una tela que sea ojalá impermeable y que además posean un filtro intermedio, ¿ya? En general lo más común o el recurso que tenemos más a la mano son las telas de TNT, de las que están confeccionadas las bolsas, la mayoría de las bolsas de género en supermercados. Eso se puede usar un filtro, pero la idea es que ese filtro sea desechable también, entonces la mascarilla se puede utilizar, pero el filtro debiéramos eliminarlo después de cada uso, ¿ya? Y estas mascarillas se pueden lavar. Recomendaciones para el lavado son que se laven con agua caliente, ¿ya? Y que además se planchen para eliminar todo lo que pueda ser coronavirus, ¿ya? Te Eso puedo hacer una básicamente. pregunta con respecto a esta disculpa, Fernanda. Sí. Muchos lavados también he escuchado que tal vez puede hacer que los tejidos se vayan abriendo. ¿Es correcto también eso? Sí, la verdad es que uno siempre antes de usar una mascarilla debe ir a verificar si hay algún orificio, alguna imperfección, ¿ya? Siempre hay que verificarlas antes de usarlas. Pero obviamente no hay mascarillas de este tipo para todos y además están muy caras. Así que un recurso muy útil y necesario son estas mascarillas, ¿ya? Así lo importante es que cumplan esas condiciones, que tengan al menos Disculpa, 3 y capas. con el lavado de esa mascarilla, ¿tú qué recomiendas? ¿Lavarla a mano? ¿O, por ejemplo, se puede echar a la lavadora con el resto de la ropa? No, la idea es siempre lavar todas estas cosas solas, ¿ya? Para nosotros, por ejemplo, personal de la salud, tenemos que lavar nuestro uniforme separado, todas estas cosas ojalá solas y con agua caliente, ¿ya? La recomendación es con agua caliente, ojalá de al menos 70 grados, ¿ya? Entonces, por eso, muchos no tenemos, o algunos sí, otros no, agua caliente. Si uno no tiene agua caliente, lo que hay que hacer es después plancharla. Perfecto. Mira, Camila nos pregunta, ¿cuántas veces más o menos se puede recomendar el lavado? La verdad no lo sé, porque va a depender de la tela que se use, ¿ya? Claro. Como todos están confeccionando con distintas telas, entonces va a depender un poco de la tela que se está usando. Ya, pero importante entender que no son infinitas, o sea, no Claro, puedo pasar toda la pandemia tal vez con una. no, exacto. No, y además que si se te humedece, cumple la función, entonces siempre es bueno tener 2 o 3 porque todo el día una no te puede durar, ya es imposible. Si tú estornudas dentro de la mascarilla o toses, también uno debería cambiarla, ya, porque queda húmeda de inmediato. Y siempre que tú la cambies y te la saques, tienes que lavarte las manos de nuevo, ¿ya? Claro. Es un poquito en relación al coronavirus. No sé si alguien tiene alguna duda. Mira, yo estoy mirando el chat ahora, te voy a ir comentando qué nos están diciendo. Por ejemplo, Sofía Correa nos dice, grande Fran, gracias por tu información. Gracias, Fer. Vero Jiménez dice, qué buenos datos, Fer. Claudia Garrido, cuando hablaste delante de la tele, dijo TNT. Camila Sí. ya nos preguntó cuántas veces se recomienda lavar y Vero Jiménez nuevamente dice, qué importante lo que explicas para tener criterio al momento de utilizar estos productos. En general, Fernanda, creo que la presentación que tú nos has hecho hoy día ha sido súper lúdica, súper entretenida y súper clarificante con respecto a muchos mitos y muchas cosas que tal vez no estábamos haciendo bien en el hogar. No sé si queda alguna otra duda por ahí, la pueden hacer. Caso contrario, mira, disculpa, acá hay otro comentario. Apareció. Excelente charla, Feñita, dice Gabriela. Seca. Creo que falta indicar la importancia del lavado de manos, aunque suene muy básico, hay mucha gente, lo digo porque lo veo a diario en mi pega, que se lavan en seco y luego solo se enjuagan. No sé qué nos puedes comentar con respecto a eso. No, la verdad es que lo principal para todas las enfermedades respiratorias es el lavado de manos, ¿ya? Lo principal, esto añadido del distanciamiento social y la mascarilla, el protección ocular, son añadidos, pero lo más importante es el lavado de manos y el distanciamiento social. Sí, o sea, en realidad, como todos han dicho el día de hoy, esta es una pandemia que vamos a controlar solamente si somos solidarios, somos cuidadosos y pensamos en
tanto en nosotros también como en el resto. Así que creo que la sesión de hoy día ha sido una sesión súper buena. Fernanda, te quiero dar las gracias por haber acudido al llamado. Creo que fue súper buena tu presentación, insisto. Te siguen mandando agradecimientos acá por el chat. Hoy día, Inés dice, mira, hoy día hubo excelentes profesionales, mira, qué bueno escuchar eso. Renato dice, gracias a la kinesióloga. Debe ser muy importante tu labor, dice que es vital. Así que, Fernanda, solamente te invito a que quieras dar unas palabras finales y así ya poder dar inicio, o sea, finalización a nuestra ya sexta sesión. Así que, Fernanda, te invito, no sé si quieres cerrar con algo. No, yo quiero agradecer la oportunidad en el fondo y primero eso y recalcar lo que Juan Pablo dijo, Vero dijo. Lo más importante es que seamos conscientes todos de que si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando al resto. Si ustedes se cuidan, nos están cuidando a nosotros que los atendemos en el hospital. Así que la verdad es que seguir generando esta conciencia social nomás que hay que tener y eso. Ojalá que hayamos generado un granito de cambio o de más conciencia social respecto a eso. Gracias, Fernanda. Un aplauso, por favor, a la distancia a Fernanda. Quiero dar las gracias a todas las personas que hoy día se conectaron. Gracias, Aníbal, gracias, Camila, Carolina, Claudia, Diego, Milanda, Esther, Gloria, Inés, Katy, Macarena, Natacha, Renato, Sofía, Vero, Wendy, Gabriela. Muchas gracias, que estén súper bien. Nos veremos el próximo lunes. El próximo lunes, en este mismo horario, vamos a hablar sobre sexualidad, otro tema que es súper importante y que también hoy día ha sido un tema muy conversado en lo que es pandemia. Vamos a estar con psicólogos que nos van a estar hablando sobre ese tema. Así que los dejamos invitados en este mismo canal, a la misma hora. Así que nos vemos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Que estén súper. Un saludo a todos y un fuerte abrazo. Chao.